¿Qué es algo que surgió durante la pandemia de COVID-19 que todavía afecta tu vida cotidiana? Definitivamente algunos aspectos negativos, pero fue fundamental para darme tiempo para hacer un cambio de carrera que duplicó mi salario. Y pasar a trabajar desde casa a tiempo completo. Algo que siempre quise. En general terminó aumentando mi calidad de vida. Al menos en ese aspecto. En ese momento, en mi trabajo me daban por sentado y me pagaban mal. Trabajé duro para aprender una nueva habilidad y crear algo para ellos cuando lo solicitaran. Con la promesa verbal de que me graduaría para un nuevo puesto con un nuevo salario una vez que lo hubiera hecho. Lo completé, me dieron una fecha para mi cambio de carrera, aproximadamente un año después. La cual iba y venía. Durante ese periodo es cuando comenzó el COVID y todo el mundo se quedó en remoto durante un buen tiempo. Todavía iba al cargo de vez en cuando, así que pedí una reunión y mencioné el cambio de carrera prometido y... De repente, el CTO que me prometió estas cosas sufrió una ola de amnesia al respecto, pero sabía lo que valía mi nueva habilidad. Como pude trabajar completamente de forma remota desde casa, pude dedicar tiempo y recursos adicionales a la búsqueda de empleo y a las entrevistas que nunca habría hecho de otra manera debido a que estaba crónicamente exhausto mentalmente después de un día completo de estar físicamente en el trabajo. Me tomó solo unos 3 meses y muchas entrevistas y terminé con algunas ofertas. Y finalmente acepté una que pagaba casi exactamente el doble de mi salario en ese momento. Salí de los restaurantes después de más de 20 años. Vivía en una zona de alta mortalidad sin protección para los trabajadores que administraban un restaurante. Venir a trabajar todos los días preocupado de que uno de nosotros se enfermara. Preocupado por las familias de los empleados. Retrasos en los camiones. Problemas de falta de stock. Salarios congelados. Podría haberlo solucionado todo si los clientes en general eran los mismos que antes de la pandemia. En lugar de eso, tenemos masas rabiosas y violentas que se cagan por la más mínima cosa. No podía comprometer al personal, así que mantuve el comedor cerrado y solo dirigí todo. El cliente se enojó, regresó a su auto y disparó en el restaurante. Otro cerró la puerta intentando entrar con tanta fuerza que rompió el cristal y empezó a buscar la cerradura. Alguien se enojó tanto que agarró a uno de los chicos de 16 años más amables y simpáticos que he conocido en toda mi vida y trató de arrastrarlo por la ventanilla del auto. Mis subgerentes hicieron que la gente los siguiera a casa. Tuve enfrentamientos afuera después de que cerró el restaurante. Una señora esperó hasta que uno de mis empleados salió y tosió encima de ella. La gente orinó en el edificio. Cagó en el estacionamiento. Rompió los faros de los empleados. Fue uno de los momentos más estresantes para todos. Pero cuando vi que la gente ni siquiera podía ser amable con esto me quedé sin aliento. Regresé a la escuela y lo dejé. Ahora soy desarrollador de software. Justo antes de irme, el dueño de la franquicia nos ordenó abrir la tienda, incluso si solo había un empleado allí. Esto fue después de que pedí protección para los empleados, o al menos un aumento por encima del salario mínimo. Un par de meses después de que me fui, uno de nuestros empleados falleció después de enfermarse. El restaurante no duró mucho después. Falta de socialización. Sé que la mayoría de las personas aquí dicen que les encanta trabajar desde casa. Pero hasta el COVID no me di cuenta de lo delgado que era mi sistema de apoyo no laboral. La mayoría desaparecieron en sus burbujas y cuando emergieron estaban casados. Tenían hijos, tenían intereses o niveles de comodidad tremendamente diferentes para salir. Se mudaron lejos para poder criar a sus familias, etc. Ese tipo de cosas siempre sucedían. Pero no me di cuenta de cuánto me mantenía normal el simple hecho de ir a la oficina para al menos tener alguna interacción humana regular. También es más difícil encontrarse con amigos en el trabajo con los que puedes hacer cosas cuando todos están remotos. No es que el trabajo sea el único lugar donde puedes conocer amigos. Pero cuando pasas tanto tiempo trabajando con gente, termina siendo una gran fuente de amigos. Lo más importante es que ahora soy un trabajador remoto y tengo mucho más tiempo para preparar mejores comidas. Salir a caminar, hacer ejercicio, hacer pasatiempos, etc. COVID cambió mis prioridades de vida por completo. Solía dedicarme mucho más a trabajar duro y subiendo la escalera. Y después de todo lo que podía pensar era en cómo maximizar las cosas que me traen alegría.
Las cosas más pequeñas son, ya no salgo a comer tanto como antes debido a la drástica caída en la calidad y el servicio posterior a COVID combinada con un aumento en el costo general, tanto los precios del menú como las propinas. Todavía me siento incómodo en grandes multitudes, lugares muy concurridos. Ahora me molestan mucho las enfermedades públicas y la falta de higiene. No me refiero a las personas con discapacidades. Me refiero a si eres mocoso y te cortas un pulmón en el supermercado, en el transporte público, etc. No hay esfuerzo por disimular. Me enojo mucho. También noto mucho cuando la gente no se lava las manos adecuadamente en los baños públicos. Nunca antes había prestado mucha atención. Mis habilidades de afrontamiento no son muy buenas, o al menos se agotan más fácilmente. Normalmente estoy bien, bastante feliz y contento con mi vida. Yo diría que mi salud mental es mejor que la de la mayoría. Especialmente en Reddit, pero en comparación con antes de COVID, cuando las cosas se ponen muy estresantes. Lo sobrellevo peor, me siento más abrumado, más frustrado, siento que odio a la gente mucho más fácilmente que antes, principalmente porque creo que la gente ha empeorado mucho con las sutilezas sociales básicas y la conducción, etc. Mi consumo de alcohol ha aumentado. Sigo siendo un bebedor moderado, pero antes de COVID apenas bebía. COVID largo ya tenía fibromialgia y escoliosis y algunas otras, pero todavía me las arreglaba para hacer mis propias tareas domésticas y estaba casi lo suficientemente saludable como para volver a trabajar cuando llegó la pandemia. Ahora estoy tomando betabloqueantes para la taquicardia a los 28 años. He estado postrado en cama durante 2 años y medio. Necesito que mis cuidadores hagan todo por mí, incluido lavarme el pelo, pero puse el límite al bañarme, y estoy listo para conseguir una silla de ruedas en el futuro cercano. Pasé 1 año y medio negándome a recibir atención domiciliaria, con la esperanza de mejorar y mantener mi independencia. Ahora ni siquiera puedo caminar 2 minutos con muletas y necesito una silla y barras de apoyo en el baño. Además de otras ayudas y electrodomésticos en la casa. Incluso tengo que cepillarme los dientes en la cama porque no puedo sentarme de forma segura el tiempo y la frecuencia suficientes para hacerlo en el baño sin desmayarme. Tengo una licenciatura con honores de primera clase que nunca he podido usar y probablemente nunca mejoraré de lo que soy ahora. También pasé de tener visión perfecta a 6/9. Tengo el disco óptico borroso y presión intracraneal aumentada. Todos causados por COVID. Tomé todas las precauciones. Me vacunaron y me dieron un refuerzo. Pero al tener condiciones preexistentes era vulnerable. Para mí, el COVID es solo un resfriado fuerte. Nunca necesité hospitalización por una infección aguda, pero aún así causó daños duraderos. Si no me hubieran vacunado 3 veces antes de mi primera infección, es posible que no estuviera aquí ahora. Todavía tenemos que mantenernos al día con los golpes y practicar medidas de salvaguardia para proteger a las personas que son más vulnerables a contraer COVID y desarrollar discapacidades a largo plazo o empeoradas a causa de él. No se ha ido. Mi relación con el trabajo remoto y la gestión de mí y de mi vida. Creo que es realmente una combinación de trabajo y desarrollo de confianza y autoestima cuando cumplí 30 años. También he llegado a apreciar ir más despacio y no dejarme atrapar por toda la chusma de la vida que otras personas consideran importante o que vale la pena. He trabajado para 3 empleadores desde 2020. El primero era híbrido, como 90 décimos, y solo íbamos una vez cada 6 semanas para transferir conocimientos. El siguiente trabajo se realizó en la sede fuera del estado y fue completamente remoto. Aparte de viajar al sitio para visitar a un cliente para recopilar requisitos, capacitar, implementar, etc., aproximadamente 12 de veces al año. Mi trabajo actual es 100% remoto, excepto por una cumbre anual en Ohio a principios del 4º trimestre. Tenía un puesto remoto para lo que pensé que era el trabajo de mis sueños en 2016. Pero no pude hacerlo y me despidieron después de 6 meses. No podía arreglármelas sin supervisión o sin estar cerca de mi equipo. Es una tontería porque ahora no puedo imaginarme tener que ir a una oficina o no tener la libertad de tener tiempo flexible para ocuparme de las cosas de mi vida que son realmente importantes. Ya no me siento culpable por no ser productivo durante 40 horas completas a la semana porque, cuando miré hacia atrás en mis trabajos de oficina, casi nunca producía 40 horas de trabajo en una semana.
Hay tantas cosas, pero una de las más importantes para mí es renunciar a comer en el interior. Todavía no lo haré. Sigo usando una mascarilla en tiendas, espacios interiores concurridos y en el trabajo. COVID sigue siendo un problema independientemente de cómo actúe la gente, como si no lo fuera. La gripe A todavía está haciendo estragos en algunas partes del país y ya estamos en junio. La gente está más enferma que nunca porque el propio COVID debilita el sistema inmunológico durante un año o más. Cada infección posterior aumenta las probabilidades de desarrollar problemas de COVID prolongado que pueden ser debilitantes. Además de riesgos con problemas cardíacos, circulatorios, problemas cognitivos, etc. Simplemente no vale la pena para mí correr ese riesgo o poner a otros en riesgo. Desearía que nuestras autoridades sanitarias, el gobierno, los medios de comunicación y el público se preocuparan y tomaran algunas medidas para seguir financiando, apoyando las mitigaciones y mejorando la ventilación en los edificios. Pero debido a la apatía, la negación y la falta de comprensión de los datos, la economía, los idiotas de la conspiración, los antivacunas, todo nuestro sistema de salud pública ahora está individualizado y lo encuentro muy desalentador. Dado que la gripe aviar se perfila como una enorme amenaza potencial. No tengo mucha fe en que nuestro sistema o los demás se preocupen o hagan lo correcto. Tuvimos la oportunidad de mejorar nuestro sistema de salud, nuestra respuesta, nuestra cultura, y lo desperdiciamos todo. Vimos lo rápido que podíamos implementar vacunas y conseguir financiación para la gente. Pero le dimos demasiada importancia a una cosa y nos negamos a admitir que necesitamos mitigaciones mixtas para controlarla. Mi hijo es médicamente vulnerable, por lo que durante la COVID recibimos más atención para reducir las probabilidades de enfermarnos que la mayoría de las personas. Parte de eso fue saltarse nuestros exámenes oculares anuales. Había tenido problemas para concentrarme en la lectura y pensé que necesitaba actualizar la parte bifocal de mis anteojos. Pero eso no era urgente y no valía la pena correr el riesgo. Entonces resulta que tengo glaucoma, y ha tenido 3 años para causar daños sin tratar. Ese problema para enfocar es un grupo de puntos ciegos en un ojo. Estoy preseleccionado para un tratamiento con láser para bajar la presión y estoy en Canadá. Por lo que los costos del tratamiento no me arruinarán. Todavía puedo conducir y leer durante periodos cortos. Pero nunca más podré concentrarme correctamente en la mira cuando dispare un rifle. Pero sí, descubrir que me estaba quedando ciego de mi ojo dominante fue jodido. Como profesora de secundaria, tuve que descubrir cómo digitalizar y publicar todo mi contenido específico en línea. Nunca he sido una persona demasiado organizada, y esto siempre fue una fuente de estrés apenas manejable para mí. Tener que planificar mejor las cosas y ponerlas a disposición de los estudiantes de educación a distancia significaba que ya no podía decidir a las 7:15 de la mañana lo que iba a enseñar a las 7:30 de la mañana, necesitaba estar más al tanto de todo para que los estudiantes que seguían la clase en casa tuvieran acceso a todo lo que necesitaban. Fue un trabajo muy pesado durante unos meses, y un año entero de probar cosas. Ajustar y volver a subir material hasta que tuve un año entero de contenido completamente planificado para varios cursos y niveles de habilidad diferentes. Ahora dedico media hora los viernes a revisar lo que voy a hacer para la próxima semana. A publicar y activar cosas en una plataforma en línea y a estresarme mucho menos por las cosas. Todavía me permito la flexibilidad de alejarme del contenido y trabajar en cosas diferentes. Pero la estructura está ahí de una manera que hace que todo funcione mucho más fácil y sin problemas. Si no fuera por la repentina necesidad de hacer esto cuando todo estaba cerrando, nunca me habría esforzado. Era un proyecto gigantesco que tenía pocas ganas de emprender. La forma antigua era estresante y me convertía en un imbécil malhumorado. Pero me resultaba familiar y factible. Gracias a Dios me vi obligado a hacerlo, porque la forma actual es mucho mejor que la antigua. Mi mamá se contagió de COVID en pleno Delta. No estaba vacunada, no es antivacunas en absoluto. Simplemente fue preparada de manera tan descuidada que aún no estaba segura. Terminó sedada en coma inducido médicamente durante aproximadamente 3 semanas. Cuando te sedan con COVID, te ponen con los brazos por encima de la cabeza. Después de 3 semanas, causó graves daños a los nervios de los brazos y las manos de mi madre.
Tuvo que ir a fisioterapia y luego ser internada en un asilo de ancianos durante algunas semanas porque estaba bajo cuidados de tiempo completo y el hospital necesitaba su cama. Eso sí, ella solo tiene poco más de 50 años, por lo que un asilo de ancianos se sintió extremo. Pero ni siquiera pudo usar el baño durante semanas. Han pasado un par de años y está mejor. Sin embargo, todavía no tiene todas las funciones en sus manos. Su izquierda puede escribir como un niño recién aprendiendo, pero su mano dominante todavía no tiene agarre y solo puede doblar un par de dedos parcialmente. Lo que no te dicen sobre el coma o la sedación inducidos médicamente es que estás delirando por completo durante bastante tiempo después del hecho. Las enfermeras seguían poniendo las noticias en la televisión, por lo que los delirios de mi mamá a veces se volvían muy oscuros. En uno, intentó ahogarse caminando hacia el océano porque pensó que mi hermana había quedado embarazada y había muerto en un accidente automovilístico. Hubo varios momentos en los que pensamos que tal vez nunca la volveríamos a ver. Y no nos dejaron verla en la unidad de cuidados intensivos, ni siquiera a través de una ventana cuando estaba sedada. Ahora vivo con mi mamá porque tuve que cuidarla cuando salió por primera vez del asilo de ancianos. Ahora es completamente independiente y de vez en cuando dice que está agradecida de poder limpiarse el trasero. Realmente pensé que iba a perder a mi mamá. Soy autista y no me gusta el contacto físico. Pero ahora abrazo a mi mamá con frecuencia y nunca dejo que nadie se vaya sin decirle te amo. También pude ver que vengo de una línea de mujeres fuertes, porque mi abuela y yo colaborábamos en el cuidado de mi madre. Ella estaría con ella todo el día mientras yo estaba en el trabajo y yo estaría allí toda la noche, durmiendo en el hospital o en el sofá cercano. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.